Secretario. Ya llegué, buenas noches. Ya estoy Sí, acá. ya. Ya. Sí, Ah, se acabó de conectar. Sí, profesor, quisiera saber solamente a mí o a todos que se estaba escuchando. Luis Fernando, no se le escuchó bien, no le escuché bien. ¿Me puede repetir? Quisiera saber si solo a mí o hay compañeros que también se le están escuchando entrecortado el audio. No sé, los demás me escuchan bien. Sí, señor. Sí, señor. sí, señor. Ah, bueno. Sí, Porque yo sí estuve escuchando entrecortado a Luis Fernando. De pronto puede ser alguna fallita ahí de pronto del internet. Listo, recomendación para el desarrollo, Luis Fernando. Si está hablando, no se le escucha. Bueno, la recomendación es tener el mapa conceptual ahí a la mano para que puedan realizar sus aportes, puedan ir mirando los apuntes que ustedes tomaron frente a la lectura y nos quede pues de todas maneras mucho más fácil dar todos nuestros aportes y nuestros puntos de vista. ¿Listo? Entonces, listo. Quedamos en manos de moderadores, secretarios, relatores y correlatores. ¿Listo? Entonces, pueden comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio académico de la materia Gerencia Financiera. Va a ser un conversatorio acerca de las perspectivas de las finanzas corporativas en la segunda década del siglo XXI, donde se tocarán temas como la evolución de las finanzas corporativas, las exigencias para la gestión financiera, todo lo que tiene que ver con el capital, el riesgo y el desarrollo de estos en Colombia. Por favor, les vamos a pedir su colaboración manteniendo los micrófonos en silencio. Cuando quieran participar, alcen la mano y se les va a dar su turno. Por favor, no interrumpir a los compañeros. Y recuerden que tenemos un tiempo de 1 minuto para la intervención. Entonces le doy paso a la relatora Margarita. No está Margarita. A ver, ya verifico. Margarita. No, acá no la veo. No. Ahí mando en el grupo que está como en espera. No, pero acá no me aparece en sala de espera todavía. No me aparece en sala de espera. ¿Y ahí qué hacemos, profe? Espéreme, le contesto a ella. No aparece en sala de espera. Listo, muy bien. Ahí nos acaba de decir que se fue la luz. Listo, entonces no. Continuemos entonces con el correlator. Listo, entonces sigue el correlator Francisco. Buenas noches, compañeros. Bueno, les Muy cuento. buenas noches.
Bueno, el tema es las perspectivas de las finanzas corporativas en la segunda década del siglo XXI. En este, pues digamos que podemos entender y nos explicaban muy claramente todo lo que se hizo en base de una investigación, donde empezamos a ver que en décadas anteriores la gerencia financiera estaba basada básicamente en lo económico. Empezaron a ver que las compañías y las empresas en este enfoque pues eran rentables, pero que se podía buscar algo más donde podía generar algo extra a esa rentabilidad y que la gerencia o el gerente financiero podía buscar otro foco y empezaron a hacer esa investigación y empezaron a encontrar cosas interesantes donde ya no era solamente lo económico, sino también el tema social, el ambiental, el político, el religioso, el que empezaba a generar como unos impactos diferentes y que esto empezaba a generar extras y algo que empezó a tocar a la gerencia financiera y a preocupar y empezar a mover y a generar esas alertas que ya pues el gerente financiero y la gerencia financiera tenía que cambiar de foco y empezamos a ver ese tipo de situaciones y empieza a avanzar. Entonces empieza a avanzar, empiezan a haber otras estructuras y otro tema de estratégico donde podemos ver que ya se empieza a ver el tema de la inclusión, la igualdad, en toda la parte, digamos, de la compañía y hace que empiece a generar ese movimiento y generar otras rentabilidades. En ese orden de ideas, cuando empezamos a hablar de lo que era el antes, también se tocaba que pues, las finanzas aportaban todos los elementos conceptuales e instrumentales, como lo era el EBITDA, lo que estamos viendo, los indicadores, era todo netamente económico. Pero ya ahora empezó a hablar ya del valor agregado, el valor toma fuerza, empieza a generar impacto, no solamente es el sector, digamos, de la empresa como empresa, sino ya generar un producto que genere valor, un servicio al cliente, algo que empiece a generar la diferencia y ahí es donde empieza a generar como que ese cambio ya positivamente y donde todas las empresas empezaron como a involucrarse. Después de generar valor agregado, empieza ya el tema ambiental, empieza a generar un impacto súper importante donde tienen que tener un equilibrio, el equilibrio empresa, económico y el tema ambiental. Entonces ahí es donde estamos ya que todas las compañías, no solamente a nivel internacional, sino nacional, ya están súper preocupados viendo el tema ambiental, el impacto que puede generar la empresa en el ámbito ambiental. También tenemos el tema de, ya mencionamos lo de la inclusión, el capital. Ahí también toma el tema, el capital se fundamentaba solamente en la moneda, en los ingresos, pero entonces ya empieza a tener peso el capital social, el capital humano, el capital económico, pues ya pasa, digamos que no a ser el segundo plano, pero digamos que ya entra a perder un poco de peso y empieza todo el tema del capital humano y el capital social y el capital ambiental. Entonces, digamos que esos son los aspectos como que más impactaban dentro del artículo. También teníamos un tema de riesgo, también el riesgo de implementar esto que podía generar. Y pues digamos que los riesgos sí se presentan como todo, pero pues digamos que son trabajables. Y también ya pues nos concluían digamos, los autores que hicieron el artículo y nos mencionaban que pues que esto es súper importante implementarlo y que empezar a avanzar sobre ello hay que hacerlo. Esto es lo que se fundamentaba como tal el artículo, lo que pude concluir pues de esto y pues la importancia de tener una mente abierta, generar un enfoque diferente y empezar a tomar decisiones basadas no solamente en lo que pasa, lo que podemos encontrar, digamos, en un estado de resultados, en un balance en general, sino también en los indicadores que estamos viendo, sino que también hay que empezar a mirar qué pasa a nuestro alrededor, qué pasa con la competencia, qué pasa con el ambiente, qué pasa con nuestros clientes, cómo estamos generando un producto que genere un valor agregado y que el cliente se pueda fidelizar. Entonces, digamos que pues esa es la importancia que podemos concluir del artículo. Listo, profe. Listo, Francisco, muchas gracias.
Listo. Ahora es el turno del auditorio participativo. Por favor, los que quieran intervenir, levanten la mano y se les dará la palabra. Les recordamos que tienen máximo 2 minutos para la intervención. Juan Carlos Gil. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Que estén muy bien. Pues yo la lectura la partí en dos momentos. Un momento de antes y un momento de después. Como sabemos, en la evolución del tiempo, la estructura y la evolución de las finanzas pues es muy diferente a comparación del siglo XX al siglo XXI. Esta contiene una estructura financiera que son las tendencias de mercado y en una se aplican las metodologías como las que son la generación de valor, la sustentabilidad y la disciplina financiera. Por otro lado, tenemos una aplicación de dimensiones como son parte importante de una organización, es la del capital humano, también entra el capital financiero y la gestión del conocimiento dentro de la organización. ¿Y qué nos genera todo esto de la evolución de las finanzas? Pues esto ayuda a generar estrategias y tendencias del mercado, como varias veces la lectura los acaba de lucir. Entonces también, ¿qué nos proporciona esto? Que nos ayuda que a través del tiempo, pues todo esto ha evolucionado a través de la tecnología de la información y que además la evolución de los mercados ha sido muy grande a través del tiempo. ¿Y esto qué nos proporciona? Nos proporciona una competencia de los mercados y al final, ¿qué genera todo esto? Ya pues como resumiendo, pues como el libro habla muy abiertamente de la estructura financiera, en la primera década del siglo XX y después del siglo XX, y pues que hay una evolución muy marcada en lo que es la evolución de las finanzas. Y todo esto que genera un bienestar que necesitan las empresas para poder tener mejores, pues así lo entendí de esa manera yo, mejores ganancias y mejores beneficios. Muchas gracias, profe. Eso es lo que yo entendí de la lectura. Gracias, Juan Carlos. Ya puedes bajar la mano. Sigue Luis Fernando. Vale, bueno, Valeria, muchísimas gracias. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, Sí, Luis. señor. Sí, señora, ahí te estamos escuchando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, amigos, entonces, frente al tema, como obviamente se hablaba de que estamos mirando la evolución de las finanzas corporativas en el siglo XXI, hemos de dejar claridad de que las empresas, pues obviamente son actores sociales, culturales y políticos, pero con una responsabilidad ambiental. Y ello obviamente nos obliga a que cuando llegó la globalización, llegó la competitividad y sumado a ello, obviamente, nace la sostenibilidad. De ello se desprende la disciplina financiera, que en la parte de los años 70 pensaba solamente en utilidades. En los años siguientes, obviamente, aparece la gerencia financiera, la que le da un valor adicional a ello y que retorne un flujo de caja libre. A finales del siglo XX se crearon los intangibles, lo que nos dio un valor integrado. Se utilizaron técnicas e intangibles como ello, y por allá en el siglo XXI entonces aparecen los instrumentos de medición, donde no solamente la empresa busca ser productiva, generar utilidades, ser rentable, crecer, generar un valor tangible o un valor intangible, sino que también piensan en que debe ser con un pensamiento en inclusión, en igualdad, en justicia, en bienestar social, en construcción institucional, en un aporte a la política, a la ideología y a la cultura, y todo ello llevando a una construcción de capitales y valor compartido, donde son indispensables y claves las dos áreas de la sociología y la antropología. Y cuando hablamos ya obviamente de estas dimensiones, vemos de que para ellos es supremamente importante la ampliación del concepto de capital,
donde hay concepciones de capital no tradicional, que se habla de complejidad, que dentro de esa complejidad hablamos de equilibrios dinámicos como lo social, lo cultural, lo político, lo ideológico y otros más. También hablamos de la interdisciplinaridad, donde esa interdisciplinaridad nos enmarca la gestión del conocimiento y la información, el uso de las tecnologías y las comunicaciones, una clara concepción de disciplina de rigor científico, técnico y social, y, no menos importante, el riesgo, donde hay una generación de valor, hay una interdisciplinaridad, hay una transdisciplinaridad y hay complejidad. Y todo ello nos lleva a que tengamos un carácter inter y transdisciplinar de la gestión financiera. En últimas, podría yo decir, y concluyendo, de que la gerencia financiera ha ocupado espacios día a día de que son supremamente importantes dentro de la planeación, organización, dirección y control de las empresas, los cuales obviamente nos marcan las pautas para nosotros poder, como gerentes, tomar decisiones dentro de la organización. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a ti, Luis Fernando. Ya puedes bajar la mano. Sigue Daniela Hurtado. Bueno, buenas noches. Básicamente yo pues quiero resumir lo que entendí de la lectura. Yo veo que esto está enfocado simplemente a la evolución de las empresas, dejando a un lado, o no dejando a un lado como tema principal, sino haciéndolo en conjunto con todo el tema social, cultural y político al que están incursionando las empresas. Como decía Luis anteriormente y en la lectura anteriormente, el modelo empresarial estaba enfocado en solo el tema económico, en una generación de ganancias y una generación de recursos. Pero hoy en día, y según lo que dice la lectura, las empresas empiezan a evolucionar hacia un cambio de la línea tradicional y un oriente nuevo, un modelo nuevo de empresa. Por lo menos vemos que en la lectura mencionan que la empresa ya ahora no busca solo generar recursos, sino también tener acreditaciones, una acreditación en sostenibilidad, una acreditación ambiental. Entonces, yo simplemente en el punto de vista que tengo de esta lectura, concluyo que es el resumen de lo que nosotros estamos viendo día a día con la evolución de cada una de las empresas. Hoy en día los mensajes de las empresas son, o sea, son tan claros que ni venden el tema económico, sino que tú ves en la presentación de una empresa el tema familiar, el tema social, el tema de inclusión. Entonces creo que básicamente en la lectura a grandes rasgos lo que nos muestra es la evolución de las empresas y cómo va los retos que afronta una empresa al asumir ese cambio ideológico, porque ahí hablaban que es un cambio complejo, salir de la línea tradicional no es tan fácil, tiene unos ¿cómo se dice? Como unos paradigmas, algo que está en la mente de las personas y muchos retos por avanzar, pero que indiscutiblemente es algo que todas las empresas tarde o temprano tienen que empezar a incluir en su proyecto empresarial. Entonces, pues básicamente eso fue lo que entendí. Gracias, Daniela, por tu intervención. Ya puedes bajar la mano. Sigue Jennifer Pardo. Buenas noches, no sé si de pronto me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Bueno, digamos que yo el análisis que hice, pues lo hice a través de las perspectivas de las finanzas corporativas y pues a través de los actores. Además pues de la evolución de la misma, ¿sí? Entonces los actores principalmente pues son los económicos, sociales, culturales y políticos y la evolución que se han realizado a través, digamos, de los siglos. Entonces en los años 70 del pasado siglo se documentó la participación de la disciplina financiera en la función de lograr que las empresas generen utilidades, además que sean rentables y tengan clara la reinversión y la financiación. Entendí que en las décadas siguientes, pues las finanzas evolucionaron de una simple función a gerencia financiera estratégica y que su papel ya no solo se confina en el control contable o la financiación de la operación y el crecimiento o al simple logro de rentabilidades. En los años finales del siglo XX trajeron consigo pues profundos cambios y reestructuraciones en todos los ámbitos político, social, ambiental, cultural y religioso. Y finalmente, pues en el siglo XXI, el ejercicio financiero de la primera década del siglo XXI fue consciente de la dinámica y del esfuerzo necesario para apostar a los instrumentos financieros de medición,
de flujos de impacto que el entorno tan voluble da a las finanzas de toda organización. También profundizó los grandes cambios en el entorno, ya que se venían gestando en este papel. El papel de las empresas en estos entornos complejos se replanteó más allá de lo económico. Y pues finalmente las finanzas, digamos que comienzan a concebir e incluir en su modelación financiera otro tipo de inversiones, teniendo características intangibles semejantes al capital tradicional. Tenemos la sociología, la cual es el capital económico, cultural, simbólico y social. Estos a su vez, digamos que tienen tres aspectos, son la complejidad, el riesgo y la interdisciplinariedad y metodologías financieras. Ese fue como el resumen del análisis que yo realicé. Gracias, Jennifer. Continuamos con Asensio Charri. Sí, buenas noches. Pues yo más que resumir, sí quiero como resaltar esa parte de la lectura, la parte final en la que hablaba de la gerencia financiera en Latinoamérica y cómo esos modelos se traen y se adaptan acá a una cultura, o se adaptan, no, se imponen en una cultura con un contexto completamente distinto, ¿sí? Digamos que aunque sí se padece lo mismo de las afectaciones culturales, todos vemos que empresas grandes que se vuelven como la cultura de cierta región y todo gira en torno a esa empresa, ¿sí? Pero a esas empresas les estamos exigiendo y les estamos dando cierta normatividad y la empresa también está haciendo como su ejercicio de afectar o de compensar mejor a la región, pero lo hace con un modelo que no es el que le aplica, ¿sí? Y eso, pues, viene, entre otras cosas, en la baja investigación que hay acá y en los pocos esfuerzos que se hacen para crear un modelo de gerencia financiera propio. Entonces, pues eso se traduce en esas debilidades que se tienen acá en términos empresariales y en términos financieros y que se traducen, pues, que trascienden a la economía de la región. Eso es todo. Gracias, Asensio. Jennifer y Asensio ya pueden bajar la mano. ¿Quién desea continuar? Luis Felipe, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el resumen que yo pude sacar de la lectura, digamos, es que todo entorna como a un desarrollo metodológico e instrumental y que se da en un marco de una gestión donde incluye dos aspectos muy importantes, que es el conocimiento y la información. Y también se tiene, digamos, se recoge o se tiene un avance en la parte tecnológica de la información y la comunicación. Una clara concepción de la disciplina y el rigor científico y tecnológico digamos, de lo que se mueve en la parte empresarial y en lo financiero. Se tiene también una situación internacional para el contexto empresarial y se tiene características que son, digamos, en un ritmo acelerado hacia las nuevas tecnologías. Digamos que esto ayuda mucho en la parte de la producción y como al cambio que se viene dando. También se tiene, digamos, problemas o teniendo en cuenta en la parte, en el cambio climático y el aumento de la complejidad que se tiene, digamos, en los mercados. Eso es, digamos, como más o menos el resumen que yo saqué de esta lectura. Gracias, Luis Felipe. ¿Alguien más quiere continuar? Nora Soleil, adelante.
Buenas noches. Bueno, dentro del resumen que yo saqué, el siglo XXI está marcado por tendencias disruptivas, donde siempre la globalización de los países lleva a que la competencia sea más exigente entre las empresas y los comportamientos del ser humano se estudian de acuerdo a los modelos interdisciplinares. ¿Qué quiere decir? Que siempre el comportamiento del ser humano en lo social, en lo cultural, en las relaciones van a llevar a pensar a las empresas en qué cambiar, en cómo mejorar, aparte de sus flujos de caja, que son los que dan la sostenibilidad de las empresas, ya crear vínculos, como decían todos, competitivos en cuanto a las relaciones en utilidad, rentables, y compensando con la justicia, el bienestar, la igualdad de toda la empresa y toda la sociedad. Me llama mucho la atención porque el gerente, como figura responsable de las gestiones de las empresas, ¿sí? Nosotros como, digamos, en calidad de gerentes, tenemos que pensar en todo el tema comercial, en el tema productivo, administrativo, en la publicidad, en la distribución, todo llevado de la mano a una buena calidad de productos, a un buen ejercicio ético en las empresas. ¿Para qué? Para que todos trabajemos de la mano y todos los grupos de interés o los stakeholders estemos sacando un mundo mejor, cumpliendo con esa competitividad de sostenibilidad y de mejores resultados cada día. Seguimos mejorando y pues este siglo XXI tiene muchas expectativas y la sostenibilidad es lo más importante, aparte de los resultados y los flujos de caja. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Nora. Ya puedes Bueno. bajar la mano, al igual que Luis Felipe. Gracias. Seguimos con Ángela Osorio. Bueno, buenas noches para todos. Yo concluí que en el tema de las finanzas es de suma importancia pues tener en cuenta que todos los tipos de finanzas tienen sus riesgos, lo cual nos muestra que por más que una empresa sea sostenible, al momento de una crisis económica, pues se corren muchos riesgos, tanto a nivel local, nacional, internacional. Pues lo pudimos comprobar ahora con el tema de la pandemia, que muchas empresas que eran demasiado fuertes, digamos que flaquearon, pues decayeron por todo el tema pues de la crisis de la pandemia. También que en este momento el tema ambiental es el que está, digamos, mandando la parada en el sentido de que todas las empresas ya tienen que tener un enfoque ambiental, tienen que tener un tema digamos, de protección ambiental en todo el proceso de logística de su empresa para, digamos, evitar crisis económicas. ¿Por qué? Porque lo digo pues por experiencia propia en el sentido de que yo pues que he tenido la oportunidad de trabajar en obras de infraestructura vial, muchas empresas por no tener en cuenta, muchos constructores por no tener en cuenta el tema ambiental muy presente, han sido multados. De hecho, hay empresas que han quebrado. Acá en el departamento del Quindío hubieron unas empresas licitantes de Bogotá que licitaron y ganaron unas obras de infraestructura en unos municipios de acueducto y alcantarillado, y por no tener en cuenta el tema ambiental, pues obviamente fueron multadas y entraron en quiebra. Entonces, digamos que como tener muy en cuenta que ahorita pues digamos que este nuevo siglo tiene muy en cuenta el tema ambiental. Bueno, esa es como mi conclusión y más pues por mi carrera. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Seguimos con Alejandro Guzmán. Compañeros, buenas noches. Yo quisiera de pronto hacer hincapié en dos aspectos y sin querer como redundar en lo que han dicho los compañeros. Quisiera tocar primero un aspecto. Primero que pudimos evidenciar en la lectura que
la evolución de las finanzas se ha comportado de acuerdo a la evolución de la humanidad. Primero vemos que del paso del siglo XX al siglo XXI, pues también nos dimos cuenta que ha habido una evolución educativa, por ende, un consumidor más pensante, como consecuencia también de esa evolución industrial, hemos visto una disminución de los recursos, sean tanto ambientales, pero también hablamos de recursos económicos. La sobrepoblación también ha generado esa disminución de esos recursos. Entonces, por ende, ya ese consumidor pensante ya ha buscado o ya analiza más ese producto que consume. ¿Sí? Y al ser un mundo tan globalizado, pues, y al tener herramientas tan a la mano, comunicativas, el Internet y todas las herramientas que tenemos para comunicarnos, pues es muy fácil darnos cuenta de ya cómo están actuando las empresas. Eso por un lado. Entonces ya las empresas, yo creo que se dieron cuenta que están siendo observadas en todo momento y su comportamiento y cómo influyen en su entorno, tanto social, ambiental, político y económico. Entonces, eso obliga a que las empresas tengan muy presente ya no solo el factor económico o el factor cuantitativo, sino todo tipo de variables cualitativas que les puede generar una imagen negativa o positiva, y que de pronto puede ser esa imagen la que le quite o le ponga valor a la empresa o a sus productos. En ese orden de ideas quiero como hacer hincapié al segundo punto, y es como la parte final del texto, donde nos hablaba de cómo según la evolución, entonces podemos concluir en que cuáles son las tendencias financieras y cómo las empresas ya quieren manejar sus recursos. Entonces, veía yo en la última parte la importancia del capital intangible y la importancia y la complejidad de la valoración de ese capital intangible, cómo se puede gestionar de manera constante el generar siempre ese valor agregado intangible que le puede traer, como dije anteriormente, beneficios o de pronto disminuir valor a la empresa. Entender que también que la visión de la empresa debe ser siempre dinámica, no estática. Saber de que las actuaciones que tenga hoy y las decisiones que tome, pues lo van a afectar el día de mañana, porque ya se puede tener, y por el tema educativo y comunicacional, el contexto de qué ha hecho una empresa, se puede tener como la trazabilidad de cuál ha sido el comportamiento. Entonces eso obliga a que cada empresa pues vea mucho, verifique mucho sus pasos, sus decisiones, porque sabe que va a estar observado. Hablaba también de los nuevos modelos. Alejandro. Sí. Qué pena interrumpirte, es que ya pasaste el tiempo. Sí, listo, no. Muchas gracias por la intervención. Listo. Puedes bajar la mano, al igual que Ángela María. Listo, sigue está bien. Johnny Chavarría, gracias. Gracias a ti. Es la organización, lo que es la evolución de la empresa. Es la evolución de la empresa, donde solo pensaban en lo económico.
La organización ahora piensa en lo económico, pero también en aspectos fundamentales, lo cultural, lo político, lo social, que esos factores son muy importantes. Mire, un claro ejemplo de ello es Cerrejón, donde estábamos explotando ahí, explotando los recursos, pero nos dimos cuenta que estábamos acabando con lo que tenemos y lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema ahí? Que la gente necesita de eso para sostenerse, que ellos viven de esa economía. Otro ejemplo muy claro que les quiero dar, si no hubiéramos tenido tanta conciencia como ahora lo están adquiriendo todas las personas, cuando dijeron que iban a venir acá a explotar eh, peñas blancas, lo hubiéramos hecho. Lo hubieran hecho porque dicen que hay demasiado oro y demasiado mineral y que es muy rica la montaña y que transportaban a la gente de esa parte de la mar y la transportaban a otro lado. Si hubiéramos sido en el siglo XX, lo hubieran hecho. De por sí lo hubieran hecho por la riqueza y el gobierno lo hubiera dejado hacer. Ahora que han puesto tanta prebenda y tantos los ambientalistas que han tocado tanto el tema ya no dejan que eso sea tan fácil, donde buscan medir lo intangible, en cambio por lo social. Esta lectura me da a entender eso, que el siglo anterior lo hubiéramos dejado hacer, en el siglo XXI no lo dejamos hacer porque los jóvenes adquirieron conocimiento, que estamos acabando con nuestros recursos que son tan necesarios. Gracias, John. Seguimos con Jenny Gómez. Hola. Bueno, digamos que yo quiero como resaltar algo muy valioso de la lectura y pues lo mismo, no ser muy repetitivo, pero algo que me gustó mucho de la lectura fue como de donde estaban las últimas conclusiones, porque era el poder nosotros decir que en la gerencia financiera y desde las finanzas corporativas, que era lo que decía la lectura, hoy en día ya no debemos de mirar la gerencia desde el tema del rendimiento financiero, sino que debe albergarse, como lo decía Luis Fernando ahorita, toda la parte inter y transdisciplinaria de la empresa. Y allí yo creo que quedan 4 puntos muy importantes de analizar, y es que hoy en día las finanzas corporativas requieren no solo del capital económico para crecer y marcar la diferencia frente a modelos de negocio, sino que realmente necesitan del capital social, cultural y simbólico de las empresas. Hoy en día uno puede mirar que muchas marcas en Colombia son más la imagen que han tenido o más la imagen que han presentado desde el ámbito que toca en el corazón del cliente, que realmente lo que pueden representar económicamente. Otro de los temas es que hoy en día la exigencia de estos modelos interdisciplinarios ha demostrado que es importantísimo gestionar vínculos entre las dimensiones no financieras y frente al tema del flujo de caja. Hoy en día la dinámica del flujo de caja también cambia de acuerdo a estos capitales diferentes al económico. Que también es importante mostrar que el buen ejercicio de la empresa ha ayudado mucho al momento de la buena planeación, y eso que nos lleva a actuar y comprender que la necesidad de hoy en día, que también es algo que hablaban ahora, es muy diferente a lo que pasaba anteriormente. Hoy en día el comportamiento de los recursos va ligado más al interés o a la necesidad del cliente o del consumidor, que realmente de albergar, digamos, el solamente esa necesidad de comprar por gusto, sino más allá de darle una impresión a la acción. Y pues también es muy importante, ya como para terminar, que dentro de todo el tema de las finanzas corporativas se deben de mirar varios ámbitos dentro del país, y entre esos está no solo lo del país, sino que hay que mirar las dinámicas internacionales, ¿cierto? Porque muchas empresas también vienen desde afuera trayendo nuevos modelos, nuevas ideas, nuevos comercios, pero muchos pueden llegar culturalmente a ser adaptados acá, otros no. Entonces, que es importantísimo también analizar desde la parte internacional qué requiere, en qué contexto y en qué lugar
poner la empresa, porque eso hace parte de la gerencia financiera para poder generar ese proceso o mirar ese tema de esas finanzas en que no solo es el modelo, como lo decía anteriormente, del capital económico, sino todos los capitales. Y allí va todo el tema de métodos de TIC, la calidad de productos y la integración de los mercados. Gracias, Jenny, por tu aporte. Seguimos con Xiomara. Pues a ver, yo pensaría que la evolución de las empresas no implica solamente como un factor económico, ¿no? Sino que también ahora lo hacen social y culturalmente. Yo pienso que sería muy importante que las empresas no solo cumplan como de manera adecuada todos los requisitos financieros, sino que se incluya más como el tema de impacto social, como de las nuevas tecnologías, porque en este siglo XXI yo pienso que si incluimos las nuevas tecnologías, por eso es que las empresas han ido como evolucionando, porque si nos quedamos, recordemos que siempre debemos estar en una constante innovación para no quedarnos. Entonces yo pienso que pues sería bueno que las empresas, o hoy en día las empresas lo hacen, se enfocan mucho como en la innovación. Gracias, Xiomara. ¿Alguien desea continuar? Paula Andrea, adelante. Paula Andrea. ¿Sí me escucha? Mientras Paula logra comunicarse con nosotros, ¿alguien desea continuar? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ah, ok. Bueno, ¿quién sigue? Yo puedo hacer mi intervención. Listo, sí, adelante. Ok. Buenas noches. Bueno, yo tengo aquí como algo pues que relacioné, entonces voy a leerlo. Pues para no ser repetitivo con el tema, voy a leer como lo siguiente. Las perspectivas de las finanzas públicas en la década han evolucionado por la gerencia financiera estratégica debido a que esta implica en tomar una serie de decisiones sobre qué acciones piensan tomar la compañía para tener más éxito. Las empresas deben esforzarse para que el pensamiento estratégico sea un proceso continuo durante el trayecto. En el corazón del pensamiento estratégico está la capacidad de anticipar grandes cambios en el mercado competitivo e identificar oportunidades emergentes. La gestión financiera adquiere un papel importante en los recursos de la cadena de valor, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas que generan valor a los clientes, dando uno de los propósitos más importantes en las finanzas, que es aportar un flujo de caja libre para los accionistas. No quiero leer así en voz tan baja, pero es que estoy atendiendo un evento y me retiré un poquito. Gracias. Gracias a ti, Luis Carlos. ¿Alguien quiere continuar o lo hacemos por orden de lista? Vale, hola, ya me escucho. Sí, Paula. Adelante. Bueno, listo. Pues yo para dar más como han dicho, corporativo. ¿Qué es lo que tienen las empresas
para este ciclo es un reto muy grande. Primero, las empresas actuales son más que actores, a ellos solamente actualmente y no piensan más en el desarrollo de la sociedad o lo que les da. Segundo, dentro de esos retos que tiene la gerencia, ya deben a incorporar perspectivas interdisciplinarias, tener como marca con cada una de las áreas, con gestión, las finanzas, relación con la financiera, y en sí como de las finanzas deben de abordar el papel estratégico en la gerencia y el carácter dentro del que no solamente ocupa de la parte financiera, sino de cada una y mirar qué pueden aportar y más que dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad. Yo creo que esta lectura acerca de va muy de la mano con la creación del que va más allá de lo que pueda tener la que le pueden aportar. Gracias, vale. Gracias a ti, Paula. ¿Alguien desea continuar? Seguimos entonces con Alejandro Zuluaga. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Continuando pues con la actividad, quería recalcar que claramente todos coincidimos con que el documento quiere expresar la evolución de la gerencia financiera a transcurso del tiempo. Y me parece también importante mencionar que en los años 80, cuando se habla de gerencia financiera estratégica, nacen conceptos muy importantes para lo que es hoy la gerencia financiera, que es el margen EBITDA, el EVA y el PDC, que es la palanca de crecimiento. Y también me parece importante recalcar una parte en el documento hablaba de la ampliación del concepto de capital, ya que anteriormente se nombraba este concepto y se entendía como solo en la parte financiera. Hoy claramente nos damos cuenta que este concepto ha evolucionado. Se habla de capital tanto tangible como intangible, en donde tenemos capital cultural, capital humano, capital financiero. Entonces, me parece también muy importante que el gerente de hoy debe tener todas estas cualidades y todos estos conceptos claros, y donde también se ha vuelto más exigente alcanzar esa sostenibilidad que todas las empresas hoy en día requieren. Entonces, teniendo todos este concepto como lo que es los indicadores financieros, todos estos conceptos que han evolucionado, entonces se debe también de pensar en lo que es la inclusión, la igualdad, la justicia, el bienestar social, el cuidado ambiental. Entonces vemos que la gerencia financiera ya no se trata solo de lo tangible, sino de lo intangible. Gracias, Alejandro. Listo. Vale. Seguimos con Anderson López. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, sobre la lectura, digamos, pues que
es un recorrido sobre las finanzas y la perspectiva pues, que se han tenido durante pues, diferentes espacios y pues claramente con la evolución que hemos tenido en las economías, pues deben de evolucionar las finanzas porque estas han permitido que las compañías estén preparadas para responder ante los diferentes cambios. Entonces, pues me llamó la atención que resaltaban mucho el tema de que el cambio incluía también otras áreas diferentes a las finanzas dentro de las compañías. Eso pues para mí fue lo más importante y como lo más valioso que debemos de tener en cuenta al momento de hacer una gestión en una compañía es vincular todas las áreas y tener también en cuenta el entorno pues, económico que nos rodea como organización. Gracias, Anderson. Seguimos con Hamilton Tavares. Muy buenas noches. Vemos en las perspectivas que es muy importante los instrumentos financieros y los modelos, ya que son vinculantes para los atractivos, la inversión, la posición, y esto pone en juego el ejercicio empresarial. Esto nos lleva a que las tecnologías sean muy importantes y ya que generan un valor. Por tal motivo es necesario construir nuestras propias finanzas corporativas. Gracias, Hamilton. Gracias. Continuamos con Liliana Orozco. Buenas noches. Bueno, pues en base a todo lo que se habla, creo que podríamos tener como una conclusión de que en cabeza del gerente financiero debe estar como la integración entre los flujos de caja y las dimensiones no financieras, ¿cierto? Debe estar acorde a una responsabilidad social, a un buen gobierno, a un ejercicio ético y para poder lograr en la empresa como la productividad, una utilidad que que sea sostenible financiera, humana y ambientalmente, y que haya un bienestar social y un aporte institucional. Gracias, Liliana. Seguimos con Mauricio Castaño. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo creo que considerando la lectura, podemos observar el desarrollo actual de la gerencia financiera, ¿sí? De las empresas de Colombia. Como lo han dicho los compañeros, vemos una evolución donde hoy en día se manejan los temas económicos, sociales, culturales, políticos, con una responsabilidad muy grande para cada gerente. También el documento nos hablaba de la responsabilidad ambiental que se debe tener y nos mostraba también la competitividad. Como hoy bien se ve, uno como gerente tiene que entrar a competir para sacar adelante una empresa, manejar unas buenas finanzas y manejar una buena complejidad. Listo. Gracias, Mauricio, por tu aporte. Seguimos con Tatiana Zuleta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno. Buenas noches. Bueno, las finanzas deben comprender y adoptar la ruptura de las fronteras disciplinarias y proponer más alternativas estratégicas de gestión financiera ante la complejidad de los entornos en que se desempeña la empresa futura para alcanzar la competitividad. Vemos que las exigencias ahora son de modelos interdisciplinarios, capaces de encontrar y gestionar los vínculos entre las dimensiones no financieras e intangibles de la actividad pues, empresarial. Los gerentes deben estar acorde
con un buen gobierno, una responsabilidad social, para procurar pues que la empresa sea productiva y tenga buena utilidad económica y sostenible. Gracias. Gracias, Tatiana. Vamos finalizando con Jennifer Andrea. Hola, buenas noches. Bueno, en resumen del trabajo, pues la gerencia financiera pues ha evolucionado más por un sentido de competencia, de grandeza y estabilidad, ¿no? Logrando incorporar disciplinas por su buen funcionamiento y crecimiento. A través de la historia, las empresas y grandes compañías han dejado grandes desastres, por lo que la sociedad misma ha generado normas que obligan a incluir y retribuir pues a la sociedad y ambiental como fundamentos y principios empresariales, ¿no? Que incluyan ese valor como hija de la economía, buscaba anteriormente solo el crecimiento monetario, sin importarles la importancia o los impactos negativos que podían dejar. Sin embargo, pues, las finanzas como solita, sí, mi amor, ya. Sí. Las finanzas, qué pena. Las finanzas como esa evolución, pues evolucionó solita y dio ese paso a incluir pues esas disciplinas como anteriormente lo decíamos y lo han dicho todos los compañeros, a incluir esas disciplinas profesionales, perdón, pues que han logrado que las compañías incluyan ese valor de compromiso, de sociedad, de retribución económica, de retribución social, de retribución ambiental y que sea una parte importante en el crecimiento de cada empresa. Entonces, ahí en ese documento veíamos que a pesar que nos refieran a un siglo hacia atrás, vemos que la evolución sí ha sido muy marcada y que lo que decía el compañerito ahora anteriormente, muchos de esos impactos ambientales, si hoy en día se hubieran presentado, yo creo que muchos los hubiéramos podido parar, porque pues en este momento somos una sociedad muy con mayor conciencia de impactos, con mayor conciencia de querer tener un más mundo para muchos más años. Y no más porque me siguió molestando mi hijo, qué pena. Tranquila, Jennifer, muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Giovanni Salazar Posada. Hola, Vale. Lo que pasa es que mi celular se me descargó, entonces me conecté desde este celular. Ah, bueno. Yo ya participé, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, creo que ya podemos dar por finalizado este conversatorio, profe. Todavía es bueno conocer la opinión de Edgar Andrés, que yo sé que está ahí tomando los apuntes muy, muy cuidadosamente, pero igual podemos escuchar la opinión de Edgar Andrés y luego la de Valeria. Bueno, buenas noches, compañeros. Primero que todo, agradecerle al auditorio por la participación. Realmente han sido aportes muy, muy constructivos y significativos para el tema. A nuestra moderadora Valeria, que lo hizo muy bien, a nuestro relator y correlator. Para concluir, podemos hablar de que antes las empresas las mirábamos solo desde la parte económica, desde lo económico, pero ya hoy se analizan desde un todo, ¿sí? Se mira desde el aspecto social, ambiental, político, religioso, que entran a jugar otras estructuras
como son la inclusión y la igualdad, ¿sí? De que las empresas deben generar un valor agregado, ¿sí? Algo que genere un cambio positivo para la sociedad, de que las finanzas de antes cambian a medida de que el mundo ha evolucionado, de que la globalización nos trae aspectos importantes como la sostenibilidad, de que se crean valores intangibles en las empresas, de que debemos tener aspectos claves como son la inclusión, la igualdad, la justicia, de que llegan otros actores importantes para analizar los mercados como son la sociología y la antropología, de que los gerentes financieros ocupan nuevos espacios y marcan pautas para tomar mejores decisiones en las empresas. En general, también podemos concluir de que hay procesos en el mundo en cuanto a los sistemas financieros que podemos adaptarlos, pero estos deben ser adaptados según el mercado en el cual van a trabajar. No todos los modelos se pueden presentar en cualquier parte, se deben ir ajustando, de que las empresas deben generar sus propias finanzas corporativas, de que el mundo hoy nos lleva a tener empresas más competitivas, de que tenemos un consumidor muy informado y acorde a eso debemos ir evolucionando y ajustarnos a las nuevas exigencias, de que hoy aparte de generar utilidades, debemos generar también certificaciones. Hoy las empresas deben tener certificaciones en lo ambiental, en lo político, en la igualdad, en la equidad. Creo que ahí tocamos los puntos más importantes que hablamos hoy en este conversatorio. Nuevamente agradecerles por su participación y creo que el tema quedó muy claro. Gracias, Andrés. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para no decir lo mismo de todos, creo que algo que me llamó mucho la atención del texto fue al final la reflexión que hacía sobre las finanzas en Colombia. Creo que no solo aplican las finanzas, sino en muchos aspectos en que nos basamos en lo que les sirve a otros países para implementarlo en el de nosotros. Y creo que eso debería cambiar y deberíamos de gestionar la finanza acorde a nuestra economía, basándonos pues en nuestros antecedentes financieros y en cómo la economía se desenvuelve en nuestro país, sin tener como referente a Estados Unidos o a otros países que tienen una economía totalmente diferente, y basándonos en nuestra realidad para gestionar de una mejor manera estos recursos. Listo, profe. Listo, muy bien. Entonces, hemos hecho una participación, hemos tenido unas personas que han tenido unos roles bien importantes en nuestra actividad del día de hoy. Felicitarlos por haber asumido este tipo de retos. Sí, no es fácil a veces ser relatores, no es fácil a veces ser correlatores, secretarios y moderadores. Entonces, felicitarlos a ustedes por asumir este reto. Felicitar también a todos los demás porque hicieron un ejercicio muy a conciencia de lectura y algo que habíamos comentado en la clase anterior, y era poder dar puntos de vista. Recuerden que ustedes se están formando como gerentes, ¿sí? El perfil de ustedes está enfocado a la gerencia. No necesariamente tendrán que ejercer el rol de gerente, ¿sí? Ustedes podrán ser coordinadores de área, coordinadores de grupo, podrán ejercer como gerentes, podrán estar en diferentes cargos de mandos medios, podrán ejercer como dueños de organizaciones, así ustedes podrán ser emprendedores y demás. Entonces, es importante siempre el punto de vista de cada uno. Y lo comentamos en la jornada anterior, y era que a veces pensamos que porque alguien ya opinó algo igual a mí, entonces ya mi comentario no tiene relevancia. No. Tengan en cuenta que ustedes van a tener un rol que impacta a la gente que está a su alrededor, y ellos necesitan conocer qué ideas tiene usted. ¿Listo? Entonces, felicitarlos, me agrada mucho que hayan participado, algunos voluntariamente, otros no tan voluntariamente, pero igual todos dieron su aporte. Solamente quedamos pendientes pues de Margarita, que desafortunadamente pues tiene el problema de
de que se fue la energía ya donde ella vive, y entonces pues al irse la energía pues también quedó según eso sin internet. Entonces pues no se pudo conectar con nosotros. Entonces le daremos el espacio, si se puede conectar ahora más tarde, pues le daremos un espacio para que ella intervenga. Y quedamos pendientes también de Oscar Javier, que ha tenido problemas también de conectividad y pues hasta el momento no ha ingresado a la sala, o hasta el momento pues no lo he visto aquí. ¿Quién ingresó con el nombre de Samsung? Que no, aquí me aparece Samsung Flip. Bueno, alguien está entonces con este. Pensé que de pronto era Oscar Javier, pero pues parece que no. Listo, entonces, antes de que demos por cerrada esta sesión, nuestro compañero Edgar Andrés, él terminará de hacer un resumencito, ¿sí? En el cual va a condensar pues las ideas del día de hoy. Él ya nos las expresó y él va a enviarnos este resumen al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para que todos tengamos y puedan volver a retomar de pronto las ideas principales que se han tratado en esta sesión. Antes de que sigamos con la otra temática, quisiera resaltar algo de este ejercicio. Y uno de ellos es que nosotros como gerentes tendremos que conocer algunos conceptos, ¿sí? Y unos de ellos están relacionados con los diferentes entornos en los cuales, o más bien a los cuales se ven afrontadas las organizaciones. Yo sé que ustedes de pronto ya habrán tocado el tema, ¿sí? Acerca de los diferentes entornos, y uno de ellos es el entorno volátil, ¿sí? Cuando estamos hablando de entornos volátiles, estamos hablando como de esa velocidad con la cual se presentan cambios, ¿sí? Es muy diferente el entorno actual que los entornos que se presentaron en décadas anteriores, que de pronto en algunas de ellas se podía presentar como una estabilidad, en cierta manera, ¿sí? Hoy en día estamos hablando siempre de entornos volátiles, es decir, de entornos en los cuales hay cambios permanentemente, ¿sí? Frente a esto, pues hay diferentes teorías, hay una teoría de la sociedad líquida y bueno, otro tipo de teorías que complementan todo esto. Sin embargo, el hecho de que haya tanta velocidad para generar cambios, entonces genera unos grandes retos para nosotros como administradores, como gerentes y como jefes y personas que nos encontremos también en mandos medios, ¿sí? Esto hace también que las finanzas tengan que utilizar una cantidad de herramientas para medir como la intensidad y la frecuencia con que ocurran esos cambios. ¿Sí? Esto ayuda también pues para que aprendamos a identificar qué tan riesgoso puede llegar a ser, por ejemplo, una inversión. ¿Sí? Entonces, es dejar siempre en la mente de ustedes que ese entorno volátil siempre va a cambiar con frecuencia. ¿Sí? ¿Y eso debido a qué? Debido a que los factores que en este entorno influyen, pues son sensibles a muchísimos otros cambios y por lo tanto, pues nosotros tendremos que estar muy preparados para todo ese tipo de cambios. ¿Listo? Entonces, es muy diferente gerenciar, hacer negocios hoy en día cuando el entorno está cambiando constantemente. Sí, es muy diferente y tendremos que empezar siempre a adaptarnos y siempre a tener mente abierta para tratar este tipo de entornos volátiles, bien sea como gerentes financieros, como gerentes operacionales o demás. ¿Listo? Otro elemento importante frente a los entornos actuales en los que se mueven los negocios y todas las empresas hoy en día es el tema de la incertidumbre. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es la incertidumbre? ¿Qué se les ocurre? El sentimiento de no saber qué puede pasar. Algo que es susceptible que pase o no. Listo, muy bien. Entonces, básicamente la incertidumbre la podemos
relacionar como con una sensación, ¿cierto? Como con una sensación en cuanto a que no hay una seguridad plena sobre algo, ¿cierto? Bien sea pues porque es desconocido o porque no tenemos como una información suficiente para tomar una decisión, ¿cierto? Básicamente podríamos como centrar ese concepto de incertidumbre. Entonces, esto a nivel de las organizaciones, pues genera algo o afecta en algo. ¿En qué? Pues en que nosotros no podemos controlar, digámoslo así, o predecir con seguridad los resultados que se obtendrán en la entidad, ¿cierto? Entonces, este tema de incertidumbre tendremos que aprender a manejarla, ¿sí? Tendremos que aprender a adquirir herramientas. ¿Para qué? Pues para poder comprender cuál es la situación actual y cómo podemos actuar aún con información limitada, ¿sí? Aún con información limitada para poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces tenemos un primer entorno relacionado con la volatilidad, ¿sí? Un segundo entorno relacionado con la incertidumbre. Y vamos a tener también un tercer entorno, ¿sí? Que está reflejado y que también en la lectura se menciona y es relacionado con la complejidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algo complejo, ¿ustedes qué se imaginan? Nosotros decimos complejidad, algo complejo. Algo difícil. Sí, algo difícil. ¿Qué más se imaginan cuando dicen complejidad? Algo que tiene muchas variantes y hay que buscar, como se dice el dicho, la comba al palo. Listo, muchas gracias. Efectivamente. Listo, cuando estamos hablando de complejidad, entonces estamos hablando de que hay un sistema, ¿sí? Y que está compuesto, pues, de muchos elementos, pero que no solamente es eso, no es solamente que está compuesto de muchos elementos, sino que toda esa cantidad de elementos, pues, se interrelacionan. Entonces, hoy en día, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos comprender cómo es el funcionamiento de la complejidad y saber que esa estructura o todos esos diferentes elementos que intervienen en las situaciones de las empresas no se pueden tratar aisladamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de algo complejo, pues afecta, un solo elemento afecta a muchos otros. Entonces usted no puede tratar o no puede trabajar una solución a un problema desde un único enfoque. Sí, tendremos que enfocarnos, sí, valga la redundancia, desde diferentes variables, ¿sí? Y desde diferentes fenómenos. ¿Por qué? Porque encontraremos siempre muchas causas frente a las diferentes problemáticas que se puedan encontrar. Esto en todos los aspectos, ¿sí? No solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde los diferentes áreas y dentro de las diferentes situaciones que se presentan en las empresas. Entonces, una invitación para ustedes que ya están a punto de ser gerentes, nunca traten un tema aisladamente, ¿sí? Por eso se habla dentro de este artículo que vimos de la perspectiva de las finanzas corporativas, que teníamos que mirar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ¿sí? Dentro de los trabajos que ustedes me enviaron, inclusive alguien definió allí qué era la interdisciplinariedad y qué era la multidisciplinariedad. Entonces, siempre que ustedes vayan a dar respuesta a una situación, ¿sí? No se centren única y exclusivamente en la situación problema, ¿sí? No se centren solamente allí y ya, y lo miren como un mundito allá aislado, ¿no? Sino que miren también los otros puntos de vista. ¿Listo? Veamos diferentes razones. ¿Por qué? Porque para eso vamos a estar rodeados y en donde quiera que estemos, nunca vamos a estar solos y menos en las empresas, ¿sí? Menos en las entidades. Siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor, conformando nuestros equipos financieros, nuestros equipos directivos, nuestros equipos de talento humano y todas las demás, todos los demás equipos que se encuentren dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, siempre aceptemos puntos de vista distintos y diferentes a los nuestros. ¿Listo? Como gerentes,
Eso hace parte de nuestro rol, admitir diferentes puntos de vista. Así ustedes sean los mayores expertos del mundo, siempre los demás nos aportan y nos permitirán construir conocimiento y soluciones en colectivo. Otro de los entornos que nosotros afrontamos, sí, está relacionado con la ambigüedad. ¿Listo? Entonces, ¿de qué hablamos cuando comentamos acerca de la ambigüedad? Pues que usted puede encontrar... Profe, disculpen. Sí, sí, señor. Una pregunta. ¿Usted Dígame. está compartiendo alguna presentación? No, no, señor. Les estoy comentando así en términos generales. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, le estaba comentando acerca de la ambigüedad. Y pues que entendemos por ambigüedad, pues que es cuando se dan, por ejemplo, una o más interpretaciones con respecto a un mismo hecho. Entonces, este tipo de situaciones siempre se nos van a presentar también en las empresas. ¿Listo? En el rol que nosotros estemos desempeñando. ¿Listo? Vamos a encontrar siempre temas ambiguos que nos van a presentar a veces resultados que son muchas veces contradictorios. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos lleva este tema de la ambigüedad? Pues que cada vez que encontremos soluciones que inclusive puedan ser contradictorias, pues nosotros tendremos que empezar a entrenar nuestras capacidades y nuestras habilidades para movernos, digámoslo así, rápidamente entre todas esas, digámoslo así, entre todos esos posibles resultados y experimentar, ¿sí? Experimentar soluciones con prontitud para tener cierta certeza en cómo podemos avanzar. ¿Listo? Entonces, quería simplemente mencionar que estos 4 entornos siempre los encontraremos actualmente en cualquier situación, en cualquier entidad, en cualquier negocio. ¿Listo? Y que complementa perfectamente esta lectura que realizamos. ¿Listo? A ver, miremos aquí. Alejandro Guzmán. Alejandro, ¿me comprendió perfectamente lo de los entornos de los cuales hablamos? Volatilidad. ¿Y cuáles son los otros 3? Alejandro. Profesor, qué pena con usted, discúlpeme, pero no le pude comprender bien, la verdad. Tuve un problemita acá y lo solucioné, pero no le pude poner toda mi atención. Disculpen, por favor. Listo. Alejandro, entonces, los entornos son entornos volátiles o de volatilidad, entornos relacionados con la incertidumbre, entornos complejos y entornos ambiguos. ¿Cuáles son, Alejandro? Volatilidad, sí, señor. Incertidumbre, sí. Ambigüedad. Sí, señor. Complejidad. Y complejidad, sí. Eso, listo, Alejandro. Entonces tenemos 4 entornos. Tendremos que estar siempre preparados como gerentes para afrontar esos 4 entornos. ¿Listo? Entonces, importante simplemente para complementar esta lectura que ustedes hicieron, pero que ustedes siempre los tengan allí presentes. Yo sé que esto de pronto nosotros decimos, sí, es que las cosas cambian todos los días y demás, pero tendremos que aprender a implementar soluciones ágiles a las diferentes problemáticas en las cuales nos encontramos. Y tenemos el perfil de especialistas en alta gerencia, por lo tanto tendremos que dar soluciones, ¿sí? En ocasiones nos toca hasta ensayar sobre la marcha, ¿sí? Comprendemos nosotros en los diferentes cargos en los que nos desempeñamos, en nuestros diferentes roles y como emprendedores, entonces tenemos que estar constantemente cambiando, tendremos que estar constantemente ajustándonos y tendremos que estar haciendo uso de nuestra innovación, de la creatividad que tenemos, de ajustar planes, ¿sí? Algo muy importante, yo sé que nosotros tenemos que planear, ¿cierto?
y que con base en la planeación, pues nosotros determinamos unas actividades, determinamos unos tiempos y determinamos unos recursos. Pero los planes que nosotros establecemos también están sujetos a ser flexibles. ¿Listo? Estamos hablando de que un plan no puede ser totalmente rígido. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos entornos de los cuales comentamos ahorita. Uno de ellos, que tenemos entornos volátiles. ¿Sí? Otro, pues que tenemos un entorno que también por ser volátil, pues genera incertidumbre. Otro, pues que tenemos unos entornos complejos y adicionalmente tenemos entornos ambiguos. ¿Sí? No quiere decir que cada uno sea independiente del otro, ¿no? Ellos se interrelacionan. ¿Listo? Nora Soleil, cuando hablamos de entornos volátiles, ¿qué entendió? Es la velocidad con que cambia el entorno, los cambios con frecuencia a los que tenemos que estar preparados. Pueden ser disruptivos, como he dicho, y pueden presentarse en cualquier momento, entonces tenemos que estar preparados a esa velocidad de cambio permanente. Excelente, Nora Soleil. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Listo, entonces tenemos estos entornos que están cambiando con gran velocidad. ¿Listo? Nos tenemos que ir preparando, siempre estar atentos en cada momento a todos los cambios que se generan. Tenemos que ofrecer soluciones y mirar qué tan riesgoso puede ser, por ejemplo, una inversión. ¿Listo? Miremos por acá a ver quién se me estará durmiendo. A ver, yo miro por acá quién se me está durmiendo. Miremos aquí, Luis Felipe Salazar. Usted que se me estaba como durmiendo, cuénteme qué entendió por entornos de incertidumbre. Profe, lo que decía incertidumbre es lo que digamos, lo que no se tiene una certeza, que era lo que aportó también ahorita Luis Fernando, que es lo que no se sabe si se va a dar o no se va a dar, si va a llegar o no va a llegar. Eso, digamos, uno en la parte gerencial es muy importante tenerlo claro, porque cuando se presenta se debe tomar una decisión sabiendo, o sea, teniendo este entorno de incertidumbre que se puede llegarse a presentar. Se presentaría, digamos, uno dice, si me voy por este lado, no sé si me vaya, si invierto en este otro lado, no sé cómo me vaya. Esa es como la parte de incertidumbre, profe, diría yo, pues. Listo, muchísimas gracias. Claro, eso es. A eso es que le estamos apuntando con los entornos relacionados con la incertidumbre. Listo, miremos a ver acá quién más se me está durmiendo. A ver, miremos quién más se me está durmiendo por acá. Daniela Hurtado. Daniela, ¿sí me escucha? Aquí estoy, profe, sí, señor. Ah, bueno, Daniela. Daniela, cuando hablamos de entornos complejos, ¿a qué hacemos referencia? ¿O qué entendió de eso que hablamos de entornos complejos? Pues, profe, básicamente lo que yo entendí ahí es a los nuevos retos que pueden asumir las empresas, a las cosas a las que muy seguramente no estén preparados y que tienen que afrontar a medida que van llegando. Entonces, eso fue pues lo que entendí. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de complejidad, estamos hablando de que hay muchísimos factores, de que hay muchísimos elementos que afectan ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces hay una multiplicidad, digámoslo así, de fuerzas que influyen en lo que ocurre, en los hechos, en los fenómenos, en las situaciones a las cuales se enfrentan las diferentes organizaciones. ¿Listo? De eso estamos hablando de la complejidad. Si usted toca uno de esos elementos, automáticamente se mueven los otros. Es como cuando usted coge, por ejemplo, una red, ¿cierto? Usted coge una red y en cada una de las intersecciones usted hace un nudito pues para que quede la red. Si usted toca una parte de esa red, el resto de la red se mueve o genera efectos en la totalidad de la red, ¿cierto? Unos más fuertes que otros, ¿cierto? Hay unas partes de la red donde justo llega el impacto, donde usted toca esa red con más fuerza, pues allí hay un mayor impacto, pero genera levemente unos movimientos en los otros puntos o nudillos de la red, ¿sí? Entonces, siempre que veamos o siempre que hablemos de entornos complejos, nos vamos a imaginar esa red.
¿Listo? Daniela, ¿qué nos vamos a imaginar cuando hablemos de entornos complejos? Pues, profe, lo que acabas de decir, para eso que no estamos, lo que no estamos preparados para asumir, básicamente. Listo, o sea que nos vamos a imaginar una red y que si usted toca esa red, automáticamente se me afecta el resto. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bueno, y teníamos un último entorno que estaba relacionado con la ambigüedad. Entonces, Asensio nos va a decir en qué consiste eso de la ambigüedad. ¿Usted qué entendió por eso de la ambigüedad o entornos ambiguos? Uy, profe, ese no lo tenía yo. Tenía incertidumbre y complejidad. Bueno, Asensio, entonces, ya que no lo tuvo tan presente, entonces cada vez que hablemos de entornos ambiguos, estamos hablando de que encontraremos 2, 3 o muchas más interpretaciones con respecto a un mismo hecho, ¿sí? O con respecto a un mismo resultado, que inclusive hasta puede llegar a ser inclusive contradictorio. ¿Listo? Y pues cuando nos encontramos frente a este tipo de resultados o frente a este tipo de hechos, pues entonces eso nos genera a nosotros algo que se llama dudas, confusiones, malos entendidos, ¿sí? Entonces, es eso, es que se genera una distorsión en ocasiones hasta de la propia realidad, porque no podemos identificar, digámoslo así, claramente cuál es la relación que hay, por ejemplo, entre la causa de algo y el efecto que se genera, ¿sí? Entonces, frente a esto, pues nosotros desarrollamos habilidades como la creatividad y la innovación y podemos ensayar soluciones o ensayar o experimentar. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, Asensio, ¿qué entendió entonces por esto de la ambigüedad? Bueno, un entorno ambiguo es uno que tiene 2 o más interpretaciones de un mismo hecho, que estas interpretaciones pueden ser, y estos pueden ser incluso contradictorios, y pues que se pueden generar conflictos de opinión en estos mismos entornos, pero que pues una forma de solucionarlo es siendo creativos e incluso como ensayando, como con el método de prueba y error. Listo, Asensio, muchas gracias. Cuando estamos hablando de ensayar, estamos hablando también de hacer experimentos y que eso nos permita dar soluciones rápidas. Es decir, tendremos primero que hacer 2 o 3 ensayos a ver cuál podría ser el más acorde para dar soluciones a problemas. ¿Listo? Entonces quería dejarles esta idea antes de que salgamos al descanso, ¿sí? Entonces quería redondear de pronto un poco estos conceptos, porque dentro de la gerencia financiera nos vemos afrontados a estos 4 entornos. Como le digo, estos 4 entornos pues no son independientes, ¿sí? Están interconectados precisamente, pero de allí que nosotros tendremos que fortalecer otro tipo de habilidades, no solamente las técnicas, ¿sí? Las habilidades técnicas las aprendemos, nos las enseñan siempre en la universidad. Tendremos que ir pensando en desarrollar nuestras habilidades blandas, específicamente liderazgo, creatividad, capacidad de innovación frente a los diferentes entornos que se nos presentan. ¿Listo? Entonces quería dejarles como esta reflexión y salimos entonces a un descansito de 25 minutos, si les parece. Y continuamos entonces ya con nuestra temática del día de hoy, que está relacionada con los flujos de caja. ¿Listo? A propósito, en la plataforma yo les publiqué un archivito que lo pueden ir descargando ahí, pues los que alcancen, que se llama Ejercicio de Flujos de Caja. Es un archivito en Word, entonces lo pueden ir descargando para que lo tengamos a la mano y veamos la temática. Yo les voy a explicar el paso a paso, les voy a explicar en qué consiste, que es algo muy sencillo, muy fácil, pero que es de muchísima utilidad para nosotros como gerentes
financieros. ¿Listo? Desde el punto de vista financiero va a ser para nosotros de muchísima utilidad. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos entonces ahorita en 25 minutos, Dios mediante. ¿Listo? Muchísimas gracias.